Conocer a Dios es, no diría algo importante. No hay nada más importante. Pero yo quiero que en esta mañana comencemos pensando por un momento qué tan importante es para nosotros el conocer a Dios. Qué tan importante es el conocerle de tal forma que podamos saber no solamente información, sino conocer quién es Él de una manera relacional. ¿Qué tan importante es para Dios que le conozcamos? Y la pregunta es importante porque estamos viendo en el libro de Éxodo cómo Dios está obrando para que le conozcan. Dios intencionalmente actúa para que los hombres le conozcan. Dios ha manifestado su gloria, no solamente a través de la salvación como tal, sino también a través de sus juicios justos, porque Él quiere ser conocido. Hermanos, Dios quiere que le conozcamos, pero Él quiere que le conozcamos de una forma fiel, de verdaderamente cómo es Él. Que nuestro conocimiento de Dios no esté afectado por el error, por tradiciones, por religiones, por conceptos personales, por ideas, sino realmente Dios quiere que le conozcamos fiel e íntegramente su carácter, que sea posible para nosotros contemplar su gloria. Es que, hermanos, nadie puede ignorar a Dios. Dios quiere ser conocido. Y Dios se va a dar a conocer, aun cuando hayan personas que se rehúsen a conocer a Dios, le conocerán. Si recuerdan, hace algunos textos atrás, cuando se presenta Moisés por primera vez ante Faraón, Faraón le dice: ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz? Esa pregunta no ha quedado en el aire. Esa pregunta o esa afirmación, quizás en forma de pregunta, con un toque de arrogancia, no va a quedar impune. Porque Dios quiere ser conocido. Dios mostrará quién es Él, y no solamente a los hijos de Israel a través de la salvación. Dios mostrará quién es Él también a Faraón, a los egipcios, pero lo hará de la forma en que quizás tú y yo no querramos conocerle, y es a través de los juicios. El conocimiento de Dios llegará al punto, hermanos, que no solamente su pueblo, no solamente Faraón, no solamente los egipcios, sino toda la tierra sabrá que Él es el Señor. El título del sermón en esta mañana es Extenderé mi mano. Y yo espero que cada uno de nosotros, al meditar en su palabra, podamos ser animados, convencidos, exhortados a adorar al Señor por su gracia, su justicia y su poder que ha sido revelado a nosotros. El texto en esta mañana es Éxodo capítulo 6 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 14 hasta el 7:7. Vamos a ver en este texto cómo Dios se muestra por medio de sus obras. Vamos a ver cómo esta mañana Dios se muestra a través de su gracia soberana, pero también a través de su justicia y su poder. Y el primer punto en esta mañana, por medio del cual quiero que seamos convencidos de reconocer y adorar al Señor por su gracia, justicia y poder, es reconocer que el Señor muestra que es Rey por medio de la gracia. Pareciera ser que esa no es un medio para demostrar poderío y señorío, ¿verdad? No, como que no concordara el quiero manifestar ser rey, voy a mostrar gracia. Porque cuando nosotros pensamos en un rey queriendo imponerse, normalmente pensamos en opresión, pensamos en abuso, pensamos en lo que normalmente pasa con los reyes. Pero Él es el Señor, Él es Dios. Y Él muestra su carácter a través de manifestarse como rey por medio de la gracia. El texto que vamos a comenzar a leer
es una genealogía. No sé usted, pero la mayoría de personas se saltan las genealogías, porque pareciera que es una lista interminable de nombres sin sentido. Pero quiero darle algunos puntos importantes en relación a las genealogías para animarle a que no se las salte. Y de hecho hoy no nos la vamos a saltar. Quiero que veamos que en las genealogías podemos encontrar un mensaje de Dios. Dios quiere dar un mensaje a través de las genealogías en la Biblia. Y eso tiene que ver, hermanos, en muchos casos con la promesa que Dios ha hecho en su pacto. Y no me refiero al pacto con Abraham, quiero irme un poco más atrás. Dios prometió que iba a dar la salvación en Génesis. Y si usted se recuerda, en Génesis, Él dijo que iba a venir uno de la simiente de la mujer. Esa palabra simiente, si vamos a la etimología de la palabra, significa semilla, pero su significado es descendencia. Es una forma de referirse a las descendencias. Y la promesa es que el Mesías vendría de una descendencia de la mujer. La herencia de Adán como hombre, la promesa a Abraham, el establecimiento de David como rey, todos esos aspectos tienen vinculación con la descendencia. Y es por eso que encontramos en muchas ocasiones genealogías, porque las genealogías destacan que Dios está obrando activamente. Las genealogías nos hacen ver y rastrear cómo Dios va progresando en su promesa. Y en este caso en particular, vamos a ver cómo se destaca la genealogía de Leví. Y vamos a comenzar a ver la importancia que esta genealogía tiene. Una vez formado el pueblo escogido, el instrumento para llevar a cabo la obra de redención y la revelación de Dios, Dios está dando la importancia de una línea genealógica. Y vamos a ver cómo se resalta la línea o la genealogía de Leví y cómo esta tiene vinculación con Moisés. Quiero que me acompañe, vamos a ir al texto, al versículo 14. Le pido que me siga en la lectura. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Anoc, Palú, Esrom, Carmi. Estos son de la familia de Rubén. Y los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estos son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simeí, según sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón, Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estos son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izar, Coré, Nefed y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Alzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer, ¿a quién? Versículo 23. Aarón tomó por mujer a Eliseba, hijo de Aminadab, hermana de Nazón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abisab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Fines. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moisés,
quienes dijo el Señor: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto es Moisés y Aarón. Si se da cuenta, la genealogía comienza diciendo: estos son los jefes de las casas paternas, porque está introduciéndonos a el sistema de tribus o clanes que había en el pueblo de Israel. Y la intención es que podamos ver la relación de Moisés y Aarón con estas casas, con estos jefes de casas, que son los hijos que llegaron a Egipto. ¿Se recuerdan? Los 12 hijos que llegaron a Egipto. Entonces está queriéndonos unir la historia. Que no perdamos de vista de dónde sale Moisés y de dónde sale Aarón. Moisés, el hijo de la hija de Faraón, y Moisés era parte del pueblo de Dios, obviamente, porque era parte de las promesas al ser parte de esta familia genealógica. Y lo que Dios está mostrando es un rastro de lo que Él está haciendo. No olvidemos el contexto. ¿Se recuerda el reclamo de Moisés? Dios, ¿por qué no haces nada para liberar a tu pueblo? Es como que Dios quisiera que nosotros entendamos que Él viene desde hace mucho tiempo atrás obrando. No ha empezado a obrar con Moisés. Es que Él no ha parado de obrar, aunque Moisés no lo haya notado. Y quiero que veamos la intencionalidad en la genealogía, porque comienza con Rubén, que Rubén es el mayor. Si ustedes se recuerdan, Rubén, con la historia de José, se recordará. Rubén es el mayor, luego menciona a Simeón y luego sigue con Leví, pero ese ya no es un orden. De los 12 solo se enfoca en 3 de ellos. Y si lo notó, el mayor énfasis es en la descendencia de Leví. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que Moisés y Aarón eran levitas. Pero hasta ese momento los levitas, yo sé en qué está pensando, sacerdotes. Pero hasta ese momento los levitas no eran sacerdotes, pero lo serían. Vemos cómo entonces la genealogía nos trata de situar el vínculo que hay entre Moisés y Aarón con la línea de los cabezas de las familias. Pero eso tiene una intención, hermanos, que podamos ver la gracia de Dios en su señorío. Dios gobernando todas las cosas, pero a la vez manifestando su gracia. Vemos cómo aquellos que recibieron el encargo de Dios para sacar al pueblo de Israel no tenían el derecho ni la autoridad para hacerlo, porque ninguno de ellos era el primogénito. Bueno, de hecho Aarón era el primogénito de su familia. Moisés era menor que Aarón, pero Dios llamó a Moisés. Leví no era el primogénito de esa familia, pero Dios decidió escoger a Leví para que de su simiente, de su descendencia, Él pudiera obrar y llamar a aquellos que Él utilizaría para la salvación. Hermanos, esto nos muestra que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Pero en esa soberanía, Dios muestra gracia. Y Dios nos está mostrando cómo Él está dándose a conocer como el Señor. Vamos a seguir viendo que Él dice: yo soy el Señor. Y esa expresión es una expresión que Él está manifestando, que Él es Rey, que Él es creador de todas las cosas, que Él es quien gobierna, pero su soberanía no es una soberanía como la de Egipto. Su señorío no es como la de Faraón. Él es un rey que muestra gracia y que cumple sus propósitos, pero que también lo hace a través de la gracia. Y la pregunta es ¿cómo? Es que, hermanos, Moisés y Aarón no provienen de Rubén, quien es el primogénito. Por derecho debería de haber sido esa familia donde viniera aquel que iba a ser levantado como líder de Israel. Pero Dios en su gracia llamó al más pequeño.
al que no era capaz de hablar bien en público, aquel que se había dedicado los últimos 40 años a ser pastor de ovejas, aquel que vivía lejos de su pueblo. Dios eligió a Moisés sin él merecerlo, no hay un mérito en él. Y eso es lo que Dios quiere que veamos en esta genealogía. Hay otro propósito también, y es que Dios está poniendo el contexto de personajes y de líneas genealógicas que van a ser importantes más adelante en la historia. Pero si se da cuenta, se centra en Moisés y en Aarón, por lo que dice al final del texto que leímos. Y esto es Moisés y Aarón. Son parte del pueblo de Dios y han sido escogidos por Dios sin que exista un mérito aparente. Él fue elegido por gracia, esa gracia soberana que lo llamó. Y vemos entonces la intencionalidad de Dios. Pero no solamente en vincularlo de esta manera, sino también en cosas importantes como la trascendencia que tendría Aarón en este proceso. ¿Y cómo tendría trascendencia la genealogía de Leví? Proporciona la idea de que se está formando algo especial. Hombres que van a ser llamados para fungir como sacerdotes delante de Dios. La línea de Judá también surge por ahí. ¿Por qué la línea de Judá es importante? Porque es una línea que Dios utilizó para levantar reyes. ¿Se recuerda de David? Es de la línea de Judá. Sacerdotes, reyes. Y eso apunta a algo más grande, hermanos. Si bien es cierto, Aarón va a comenzar a fungir como una especie de profeta y sacerdote, Dios está estableciendo la fidelidad que Él tiene en cumplir sus propósitos. Y eso apunta, hermanos, a algo más grande todavía. Que esto solamente era un anuncio de lo que se vendría. Esto solamente era un anticipo de algo más grande que Dios iba a hacer. Y eso lo encontramos al darnos cuenta que Dios había prometido liberar a su pueblo, pero Dios había prometido cumplir un pacto, el pacto de redención. Dios había anunciado la simiente que Él iba a levantar para traer la salvación, y esa simiente nos lleva hasta el Salvador. Estos que fueron utilizados o serían utilizados como sacerdotes, solo apuntan a aquel que será el gran sumo sacerdote. Esta genealogía que nos hace ver la línea que nos lleva hasta un rey destacado, solo apunta a aquel que será el Rey de Reyes y su nombre es Jesús. Si Moisés es importante como libertador, mucho más Jesús, quien es el verdadero libertador. La genealogía de Jesús, si usted ve Mateo comienza con una genealogía, porque quiere que veamos esa intención de Dios obrando, que no se rompe, pareciera que pasan muchos años y que no está pasando nada. Pero Dios es fiel a sus propósitos. Y vemos cómo en Mateo, por ejemplo, y la genealogía de Jesús confirma, al igual que en Moisés, quién es Él, la gracia de Dios traída a través de Él y los propósitos de Dios de libertar. La genealogía de Mateo nos confirma que Jesús es hombre, pero también nos confirma que es del linaje de David, pero sobre todo que Él es el Hijo de Dios. Y vemos que se muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que ha sido concebido milagrosamente, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos por el Espíritu Santo, y es Él quien se vuelve entonces el verdadero libertador. Porque la libertad que Dios trajo a través de Moisés fue una libertad temporal que anunciaba la verdadera libertad que es espiritual. Y cuyo libertador es Cristo. Vemos cómo Dios confirma el propósito del llamado en Moisés a través de esta genealogía. Pero también Dios ha confirmado el propósito de Jesús cuando nosotros vemos quién es Jesús.
cómo Dios trae gracia a través de Cristo, cómo Dios nos ha dado una libertad en Jesús, cómo Dios nos sacó de la esclavitud, no de un pueblo, sino de la esclavitud, de la corrupción y de la opresión espiritual en la que estábamos. Vemos cómo Dios ha obrado en Cristo, dándonos no solamente libertad, sino dándonos vida, una nueva vida. Este libertador, hermanos, a diferencia de Moisés, Jesús como libertador, no solamente trae salvación, redención, sino da vida, es el dador de vida, porque lleva a su pueblo a convertirse en un nuevo pueblo, un pueblo con un nuevo corazón, un pueblo que ahora su palabra está fijada en sus mentes y en sus corazones. Él nos ha santificado, nos ha hecho justos de tal manera que podemos tener una relación íntima con Dios. Ahora podemos estar delante de su presencia. Esta genealogía de Moisés nos hace ver la gracia de Dios y su soberanía, pero también nos hace pensar en esa gracia que no se quedó allá en el tiempo de Moisés, en el pueblo saliendo de Egipto. Esa gracia nos ha alcanzado a ti y a mí hoy. Esta genealogía es un recordatorio de que Dios está obrando y Él sigue obrando su voluntad. Él no ha parado, como Jesús lo dijo, mi Padre trabaja hasta este día y Él sigue trabajando. Jesús es nuestro Rey, pero qué hermoso es saber que Él es un Rey de gracia. Y que en Él se cumple que Él es el profeta, sacerdote y rey. Por eso es que este pasaje nos hace pensar en Jesús. Nos debe de hacer pensar en Jesús. Pero también nos debe de hacer pensar que al igual que Moisés, quien no merecía, quien no era el más apto, fue llamado por Dios por su gracia, para cumplir una misión, para ser parte de los propósitos de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros para ser hijos de Dios, para ser parte de su pueblo, no por una genealogía, no por nuestra capacidad, solamente por su gracia soberana, porque Él es Rey. Porque si tratamos de pensar qué hay en nosotros para que Jesús nos llame a ser parte de su pueblo, no vamos a encontrar razones. Si somos sinceros con nosotros mismos. Pero eso es lo hermoso, que nuestro Rey soberano es glorioso porque manifiesta su gracia. Y nos ha llamado, nos ha libertado, hermanos. Pero también nos ha llamado para cumplir una misión. Esa gracia soberana que el Señor manifestó al llamar a Moisés y llevarlo para ser parte de su plan de redención. Ahora tú y yo en Cristo somos llamados también a servir al Señor y somos llamados a ser parte de este plan de redención a través de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en nuestras capacidades, en nosotros mismos, en nuestros méritos. Pongamos la mirada en nuestro Rey. Y así como Moisés fue llamado, a pesar de que no era el mejor, no era el más digno, de igual manera lo ha hecho contigo y conmigo. No importando qué tan desafiante sea a quien enfrentamos para llevar el mensaje de Dios, no importa qué tan arrogante sea, no importa qué tanto mal nos quiera hacer, no te desanimes. Cumple tu llamado de hacer discípulos. Porque de alguna manera, si usted lo recuerda, hay un desánimo en Moisés. Porque ya fue una vez ante Faraón y lo que eso generó fue más opresión para el pueblo y el pueblo los líderes comenzaron a cuestionar a Moisés. Y eso nos debe de llevar a pensar, hermanos, que Jesús es el Señor. Y poner nuestra misión en una perspectiva correcta. El reconocer el valor de ser hechos parte del pueblo de Dios, de los propósitos de Dios, de la gloria de Dios a través de ese llamado que tenemos de ir y hacer discípulos de Jesús. ¿Vas a actuar como Moisés?
o vamos a permitir morirnos a nosotros mismos para que Dios sea glorificado en nosotros? ¿Y saben qué es lo hermoso de todo esto? Que al igual que Moisés, tú y yo vamos a tener luchas. Pero hermanos, no estamos solos, porque nuestro gran Dios es soberano. Y Él nos va a guiar. Él nos va a dar las palabras como lo hizo con Moisés. Y hay un segundo punto en el texto de esta mañana, en el cual el Señor muestra que es rey, ahora ya no a través de la gracia, sino que Él muestra que es rey por su justicia y su poder. Ya el Señor ha mostrado que Él es rey, que Él es soberano, que Él es el Señor a través de la gracia para con su pueblo, a través de la salvación prometida. Pero Dios también muestra su gloria a través de su justicia y su poder. Dios demostrará que Él es el Señor. Yo soy el Señor. Y lo hará no solamente por la gracia para con su pueblo, sino también a través del juicio para sus enemigos. Acompáñenme, vamos a leer el versículo 28. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor. Di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Pareciera ser que es una narración repetitiva. Y lo es. Pero lo es con una intención. Venimos de una porción grande de una genealogía y Dios no quiere que olvidemos lo que está pasando en el contexto. Lo que está pasando es que pareciera ser que no va a funcionar. Dios, me dijiste que fuera Faraón, yo te obedecí, fui a Faraón, pero no me hizo caso. Yo creo que tartamudeé mucho. Quizás no me entendió bien. La Biblia no lo dice, pero yo le hubiera dicho: mira, pero ¿y no fue tu hermano el que habló? Es que quizás mi hermano no me entendió. Pero nos está poniendo en contexto, hermanos, el desánimo, la duda que hay en el corazón de Moisés, el desánimo en el pueblo, la fe que está tambaleando en Moisés, al ver su incapacidad. Y entonces la respuesta del Señor es la siguiente, capítulo 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales, mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Dios había decidido extender su mano. Extender su mano sobre su pueblo para rescatarlo. Y extender su mano sobre Egipto y Faraón para traer un juicio justo. Y cuando Dios le dice a Moisés: yo te he constituido como Dios para Faraón, no está diciendo, hermanos, que él se convirtió en una especie de Dios Junior o Jehová Junior. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es la función que él va a tener. Porque como se lo he dicho, aquí es una pugna entre el Dios verdadero y los falsos dioses. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el Señor? Y el verdadero Señor lo va a demostrar. Y parte de eso es que Moisés vendrá a ser como Dios para Faraón. No está diciendo que Moisés fuera algo divino, al contrario. Él es un representante de Dios. Y el hermano funcionaría como un profeta para él. Pero esto tiene un fuerte sentido al verlo desde la perspectiva de la cultura egipcia. Porque como se los he mencionado antes, para los egipcios, Faraón era como un dios. Y Moisés, en sus palabras, iba a ser el Dios. Como que Dios está hablando porque Dios estaba hablando. 2 más 2, Dios
un hombre, le están poniendo por encima a otro. Y el que está por encima de este representa al verdadero Dios. La pregunta es, ¿los egipcios van a creer eso? No, pero Dios lo va a demostrar. Y para eso Él va a endurecer el corazón de Faraón. Pero quiero que note que la función de Aarón va a ser como un profeta. ¿Pero por qué? Dios le dice por qué. Porque Aarón va a transmitir el mensaje de Moisés. Dios le da el mensaje a Moisés. Moisés va a representar a Dios. Y Dios habla a través de Aarón. Y ahí podemos ver la función de un profeta. Profeta no es el que anda adivinando cosas del futuro. Eso no es un profeta. Bíblicamente, un profeta es aquel que habla la palabra de Dios en nombre de Dios. Nosotros en Cristo hemos sido convertidos en un reino de profetas, de sacerdotes. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo predicamos la palabra de Dios, estamos cumpliendo la función del profeta, porque estamos hablando la palabra de Dios en nombre de Dios. Pero si tú hablas tus propias palabras, eso ya no es ser un profeta. Cierro el paréntesis porque creo que era importante. Vemos entonces la pregunta que puede surgir, hermanos, ¿y por qué Dios no destruye a Faraón como una hormiga, pues? ¿Por qué? ¿Por qué ese ir y venir y que va Moisés y que le pone más carga al pueblo? ¿Por qué no lo libera ya, que lo aplaste, que le caiga un rayo, que se abra la tierra, que no sé, que se lo coma un cocodrilo, que se tropiece y se golpee la cabeza y ya muere? Porque Dios quiere que le conozcan. Porque lo que está en juego aquí es un pueblo que dice que existen otros dioses. Y esa idea no se va a morir con que muera Faraón, porque ya hubo un cambio de Faraón, ¿se recuerdan? Por eso regresa Moisés, porque le dice, aquellos que procuraban matarte ya no están. Dios está atacando la idolatría, la idea que existen otros dioses. Y Dios va a demostrar no solamente a su pueblo, no solamente a los egipcios, sino al mundo entero que Él es el Señor. Y Él ha decidido extender su mano. Él está obrando activamente. Dios quiere manifestar su gloria a través de la salvación, sí, pero también a través del juicio. Porque ambas son manifestaciones de la soberanía de Dios como Rey. Él bendice a quien Él quiere. Pero también Él es el juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Dios quiere que tengamos una idea correcta de quién es Él. Quiere que le conozcamos como yo soy el Señor. La salvación y el juicio demuestran que Él es el Rey soberano. Dios mostrará su gloria, hermanos. ¿Y saben qué es lo poderoso que Dios va a hacer? Que aquel que supuestamente es un semidios va a ser utilizado, va a ser un instrumento para la gloria de Dios, para demostrar que Él es soberano. Y por eso Dios endurece el corazón. Quiero que vea el versículo 3 y 4, dice algo muy importante. Yo endureceré el corazón de Faraón. Porque eso va a dar pie a ¿qué? A que él obre más señales, más prodigios en la tierra de Egipto. El contraste del desánimo de Moisés, Dios le está recordando, y Dios nos recuerda a nosotros hoy a través de la genealogía y a través de estas palabras, que hermanos, el que tiene el control es Él. Ni tú, ni yo, ni los gobernantes de este mundo, ni las organizaciones de este mundo tienen el control. Ni Satanás, ni los ángeles, ni demonios. Solo Él es el Señor. Y el entendimiento de esta frase es importante una vez más en el contexto de la cultura egipcia. Recuerde que Dios está hablando no solamente a su pueblo, sino a los egipcios. ¿Y saben por qué? Porque para los egipcios
Ellos consideraban el corazón como la esencia principal de una persona, la parte más importante del ser humano, pero específicamente el corazón de Faraón era considerado el lugar donde surge la fuerza soberana y controladora de todo lo que pasaba en Egipto. Y una vez más, tiene que ver con su idolatría. ¿Por qué? Porque como para ellos Faraón era un representante de los dioses o un descendiente de los dioses, ellos creían que Ra y Horus eran quienes gobernaban sobre todo. Y como ellos, o Faraón venía de ellos, el corazón de Faraón era el que decidía y gobernaba sobre todas las cosas. Pues Dios está diciendo, Él, que supuestamente es el que gobierna todo, porque de su corazón salen los designios para que todo pase, yo les voy a demostrar que yo soy el Señor porque yo voy a gobernar su corazón. Dios es soberano sobre todas las cosas, hermanos. Y Dios no quiere que dudemos de eso. Dios es soberano sobre las circunstancias de nuestra vida. Dios es soberano inclusive sobre nuestro pecado. Dios es soberano sobre la maldad. Dios es soberano sobre la voluntad de los hombres. Él es el único soberano y no hay nadie más que lo sea. Versículo 5, y sabrán los egipcios, fíjense lo que está diciendo, y sabrán los egipcios, ¿qué van a saber los egipcios? Yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Es que miren, ya Faraón había dicho, no, de aquí no salen. Pero Dios va a extender su mano y los va a sacar de ahí. ¿Cómo va a quedar Faraón? Ridiculizado. ¿Cómo van a quedar los falsos dioses? E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, y así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. ¿Ven cómo Dios muestra la gracia? Queremos liberar a un pueblo. No, hombre, escoge a los más fuertes. Escojamos a los más fuertes. Hagamos una competencia para ver quiénes pelean mejor. Veamos quién es el más grande estratega de todos. A ese pongamos. Pero es que si se hiciera eso, lo que se estaría diciendo es que la victoria depende de aquellos que cumplen la encomienda. Pero Dios quiere que quede claro que Él es el Señor, que Él es el soberano. Y está enviando embajadores que probablemente parecieran insignificantes ante... Usted se imagina, en ese tiempo Egipto era la potencia número uno, en muchos sentidos, si no es que en todos. Y se presenta ante Faraón un señor de 80 años, pero lleva refuerzos. Su hermano de 83. Mira, anda a ver si no han dejado ejércitos cerca de Egipto. No hay nadie, si vinieron solitos. ¿Qué quieren? No, bájense. No estén inventando, no distraigan al pueblo si tiene mucho trabajo que hacer. Pero él no sabía que el verdadero Señor es el que va a liberar, va a obrar con poder para hacerlo. Hermanos, vemos cómo Moisés aquí comienza a cumplir como un mediador. Eso que le dice, tú vas a ser como Dios ante Faraón, es una función de mediador. Un mediador que representa a Dios delante de los hombres. Un mediador para estar a favor de su pueblo, traer el mensaje a su pueblo, pero un mediador también que va a comunicar el juicio a aquellos quienes se oponen a Dios. Vemos el llamado de Moisés como mediador. Moisés preparó el camino para un mediador más grande. Y ese mediador es Cristo Jesús, el verdadero mediador. Jesús fue llamado el profeta mayor que Moisés, porque lo era. Jesús fue llamado el sumo sacerdote mayor que Aarón, porque lo era. Hermanos, Dios nos hace pensar entonces y reconocer al ver su gloria, que Él muestra su gloria en la misericordia y en el juicio. No solamente en el amor.
Esa no es una figura completa, una imagen real, verdadera de Dios. Sí, Dios muestra misericordia y gracia, pero Él también es juicio, es fuego consumidor, es santo. Y Él quiere que le conozcamos como Él es. Dios mostrará su juicio, su gloria en el juicio y en la misericordia. Es que miren, hermanos, hay dos formas de conocer a Dios. O lo conocemos en un trato de misericordia y gracia, o lo conocemos en un trato de juicio. ¿Cómo le vas a conocer tú? Dios tratará con sus enemigos, pero ¿saben qué? Dios no deja a un lado su gracia cuando hace juicio. Porque Él quiere salvar a sus enemigos y lo va a hacer. Porque a través del mediador Él va a traer salvación a todos aquellos que son sus enemigos. Y lo hace en la cruz. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Antes de Cristo, todos nosotros nos podemos identificar con los egipcios y con Faraón. Pero Dios en su amor y su misericordia envió a su Hijo para que por medio de Él, tú y yo podamos ser ahora su pueblo. Isaías 19 habla de eso, de que los egipcios algún día serán el pueblo de Dios, porque Dios es soberano, es justo, pero también es bueno. Hermanos, consideremos a ese Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros es muy fácil que queramos el mal para nuestros enemigos, que deseemos la destrucción de nuestros enemigos. Nosotros es muy fácil que nos identifiquemos con Jonás, que se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque Él está salvando a los que Jonás considera que no son dignos de salvación. Pero Dios obra en misericordia. Y Romanos nos recuerda esta verdad, Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque Él ha escogido a unos para mostrarles misericordia y a otros hacerles juicio. De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y del que quiere endurece. Al reconocer al Señor y contemplar su gloria, hermanos, adoremos al Señor por su gracia, justicia y poder revelado a nosotros en Cristo Jesús. Y quisiera terminar en esta mañana con una exhortación, un llamado a adorar a Cristo al reconocer que Él es Señor. Dios ha manifestado su gloria en nuestra salvación, pero también en su justicia en Cristo Jesús, para que tú y yo seamos parte del pueblo de Dios. Dios manifestó su salvación, pero también manifestó su juicio. Y quiero que volvamos a Romanos 9, ahora al versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hoy en la clase de membresía me hacían una pregunta que es muy válida. ¿Y por qué Dios permite la maldad? Por su misericordia. Porque todavía hay personas que van a ser rescatadas. Y Dios en su misericordia está pacientemente esperando. Pero un día serán destruidos. Hermanos, en la historia de Éxodo todavía no hemos llegado al juicio de Dios sobre Egipto. Estamos a un pasito de entrar a ver lo que Dios va a hacer. El hecho de que hoy no veamos el juicio de Dios sobre la maldad no significa que Dios no lo va a hacer. Pero es que Dios está mostrando su misericordia y su gracia en este momento.
Lo hizo para dar a conocer. Fíjense cuál es la motivación de Dios para soportar la maldad. Porque Él está acumulando ira para el día de ira, no una ira pecaminosa, una ira santa, porque Él quiere hacer justicia. Pero Él se contiene, porque Él tiene propósitos y Él es fiel a Él mismo. Él quiere manifestar su gloria, dar a conocer las riquezas de la gloria. ¿Sobre quiénes? Sobre los vasos de misericordia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es que Dios no tiene por qué soportar la maldad, hermanos. Pero ¿saben por qué lo hace? Por amor a los que Él va a llamar. Dios es glorioso. De que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, ¿quiénes? ¿Quiénes, iglesia? Nosotros, a quienes también llamó. La gracia no era exclusiva para Moisés. Tú y yo somos receptores de la gracia de Dios hoy. Esa gracia soberana nos ha llamado para salvación. Nuestro Señor nos llamó para manifestar su gloria, trayéndonos a salvación. Pero hermanos, también un juicio sobre Cristo por nuestros pecados. Los que fueron pagados por Cristo nuestro Señor. Para que tú y yo podamos estar hoy aquí, escuchando su palabra, comprendiendo su palabra, disfrutando de ser edificados en Dios. Hubo un precio que pagar, que Dios lo pagó por ti y por mí. Un precio no de cosas vanas como el oro o la plata, sino la preciosa sangre de su Hijo, el Cordero, el Hijo de Dios, quien para manifestar la gracia para ti y para mí, recibió el juicio de Dios. El justo fue hecho injusto por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros y la ira de Dios cayó sobre Él. Para que tú y yo podamos estar hoy aquí adorándole a Él. Para que tú y yo podamos entrar confiadamente ante el trono de gracia. No sé qué piensas tú de esto. Pero para mí es incomprensible, hermanos. No entiendo por qué Dios hizo eso conmigo, pero le alabo y le glorifico por eso. Y quisiera terminar escuchando las palabras de Jesús. En Juan 12, 47 y 48, si alguno oye mi voz y no las guarda, yo lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Quiero que vea la función de profeta de Jesús. Cómo Dios le insistió a Moisés que dijera las cosas tal cual como Él se las había dicho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Pero también es juicio. Porque si se da cuenta, Jesús dice, si no me creen mis palabras, ¿quién los va a juzgar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, gracia y misericordia, pero también es juicio. Ahora hay un periodo, un tiempo en el que Dios está esperando por aquellos que no le conocen. Por aquellos quienes han rechazado su palabra. Mi invitación para todos nosotros hoy es que confíes en Jesús como tu Salvador. Confía en ese Dios misericordioso que te libra del pecado, que redime a los pecadores, que nos adopta, que nos promete una herencia y que nos llevará a vivir eternamente con Él. Pero ese mismo Dios es un Dios soberano y justo, que también castigará el pecado, el cual un día aquellos que no creen en Él, que no le conocen, que dicen como Faraón, ¿y quién es el Señor?
Un día estarán delante de ese Señor y Él los juzgará justamente. Hermanos, si tú conoces a Cristo, si tú eres receptor de la gracia de Dios, disfruta tu relación con Dios. Pero si tú estás aquí y tú no conoces a Dios, hoy es una buena noticia para ti, porque puedes arrepentirte delante de Él y puedes disfrutar de la gracia y la misericordia que tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, hoy adoremos al Señor por su gracia, su justicia y su poder revelado a cada uno de nosotros. Vamos a orar.